medios de prueba que nos quedaban, ahora toca conversar un poco cómo es que cierra el procedimiento probatorio. Ustedes saben que todos los medios de prueba tienen que tener un tipo de cierre. Es cierto que el código tiene un artículo que dice algo así como que si quedaron medios pendientes y no son muy trascendentes, se podría avanzar hacia el llamamiento de autos igual. Eso no pasa nunca, jamás, nunca lo vi, ni en una causa mía, ni ajena, no lo vi jamás. Nunca he visto eso. No hay causa que termine con medios de prueba pendientes. No lo hay. Entonces, ¿cuál es el desenlace de los medios probatorios? ¿Se producen? ¿Se desisten? ¿Son declarados caducos o negligentes? No hay otra posibilidad. Bueno, ¿y yo cómo sé esto? Muy sencillo. Ustedes tienen que agarrar todos los medios de prueba que el juez les dejó producir y tratar de producirlos todos. Puede haber también un poco de estrategia, ¿no? Algunos abogados lo que hacemos es ofrecer un montón de medios de prueba, medio hasta sobreabundantes, diría yo, y después ir trabajándola la prueba. A ver, cuando yo tengo algo que ya está acreditado, puedo desistir de otros medios. A ver, suponiendo que un dato que yo busco me lo da, ya me lo dio un informe que pedí. Quizás yo pedí 4 informes, todos para lo mismo. Bueno, como yo el dato ya lo tengo, los otros 3 los puedo desistir. El mensaje es, yo de las cosas que necesito acreditar, tengo que ir trabajando en la prueba como para tener todo, o por lo menos razonablemente acreditado. Y después ir viendo si me interesa terminar de producir todos o si puedo desistir de algunos. Cosa de seguir avanzando. ¿Avanzando cómo? Articulando negligencias. Traten de imaginárselo. Imaginemos que yo ya tengo acreditado el hecho, porque fueron los testigos, todo bien, llevé 3 testigos, todos fueron favorables, pareciera razonable pensar que el hecho está acreditado, tengo la pericial adentro, favorable también, algunos informes que pedí complementarios, todos positivos, me queda dando vuelta algún otro informe sobreabundante y hasta algún punto intrascendente. Entonces yo lo que haría ahí es desistir de los medios probatorios que me quedan, porque ya no los preciso, y pedir la certificación de la prueba al secretario. La certificación de la prueba es un informe que se produce por secretaría, que me va a decir los medios que están ofrecidos, luego los que el juez proveyó, y finalmente una suerte de balance sobre los que se produjeron y los que no. Idealmente a mí ese balance me tendría que dar que yo terminé de producir con mis medios de prueba y que el rival le faltan todavía algunos. Lo que no nos puede pasar es que el resultado de ese informe nos diga que nosotros tenemos medios pendientes de producción. Eso, chicos, les sugeriría que no les pase, porque quedas en ridículo. O sea, el metamensaje ahí es que yo le estoy pidiendo al secretario que se fije lo que yo tengo que hacer para que me diga cuáles hice y cuáles no. Eso cae muy mal, ¿eh? O sea, hay que mirar bien y tratar de que el balance a nosotros nos dé 0. ¿Qué tiene que hacer nuestra parte? Nada, ya terminó. Y dejar al desnudo los medios pendientes del rival. Ese sería el objeto de una primera certificación de la prueba. Cuando el secretario ya puso sobre la mesa lo que le falta al rival, ahí ustedes tienen que pensar en la articulación de negligencias. Obviamente que el plazo de prueba tiene que estar vencido, chicos. Obviamente, porque si no está vencido no hay negligencia. Ustedes saben a esta altura ya que la negligencia tiene 2 componentes, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo es el vencimiento del plazo probatorio y el subjetivo es una suerte de desidia, desinterés respecto de un medio probatorio. Entonces, una vez que está la certificación por el secretario con el plazo probatorio vencido y tengo desnudo al rival de lo que le faltó hacer, ahí presentan un escrito solicitando la negligencia. En este punto vamos a hacer un breve paréntesis. Acá es donde se nota
la diferencia entre negligencia y caducidad, chicos. Toda esa noción que uno lo confunde tanto en la teoría, que uno no sabe bien cuándo es negligencia, cuándo es caducidad. En la práctica esa confusión no puede tener lugar jamás. ¿Por qué? Porque las caducidades operan en el momento que se producen. Anticipo para gastos, no está entre los 5 días, caducidad del medio. Confesional, no está el pliego y falta menos de media hora para la audiencia, caducidad de la confesional. Audiencia de testigos, los testigos no vinieron, los tenía que traer la parte. Se durmió, caducidad. Las caducidades operan en el momento, entonces no hay ninguna chance de confundir una negligencia con una caducidad. Repito, las causales la caducidad tiene causales objetivas y operan en el mismo momento en el que se producen. De una tipicidad cerrada, o sea, la caducidad está específicamente tipificada. Son los supuestos que dice el código que son. Con frases como, si pasa tal cosa, estoy autorizado a pensar que se desistió del medio probatorio. La caducidad de la prueba es una suerte de desistimiento presunto. El código me dice, dada esta circunstancia, me autoriza a pensar que hay un desistimiento de tal medio probatorio. Esa es la caducidad. Tipicidad cerrada, opera en el momento. Entonces no hay ninguna posibilidad de confundirlo con la negligencia, pues la negligencia yo la puedo pedir una vez que venció el procedimiento probatorio y su tipicidad es abierta, o sea, es para todos los casos no contemplados como caducidad, entran por el lado de la negligencia. Toda vez que el litigante contrario se cuelga en producir un medio. Ustedes vieron que la negligencia se resuelve por interlocutoria, o sea, yo lo acuso de negligencia al rival, hay un traslado y el juez resuelve. Bien, ese traslado, chicos, no se contesta jamás. Nunca nadie inventó una excusa válida para resistir una negligencia. Si ustedes la contestan, lo único que van a ganar es la imposición de costas, así que les sugeriría que no hagan eso. No traten de inventar algo verosímil, porque no lo hay. O sea, el plazo venció y ¿qué vas a decir? No, bueno, mire, me secuestraron unos alienígenas, me llevaron a la Circus y me devolvieron el lunes a la mañana en la puerta de casa. Eso no se lo puede creer nadie. Entonces no hay nada verosímil para decir. Le digo la verdad, yo nunca vi a alguien que conteste ese traslado. O sea, simplemente transcurren los 5 días, nadie contesta nada y el juez declara la negligencia. O sea que ese medio de prueba se pierde para el rival. Ojo que es de una interpretación, o mejor dicho, tiene cierta flexibilidad la negligencia. Si de casualidad ese medio probatorio se produce por el principio de comunidad de la prueba y de estar siempre a favor de la prueba, se permite que ese medio ingrese. O sea, el ejemplo, tampoco uno puede salir a producirlo, no, los 5 días no son para activar el medio probatorio. Me refiero a que si de casualidad un organismo público o privado contesta el oficio, ingresa durante los 5 días o hasta que el juez resuelve, esa prueba ingresa, no se la rechazan, ingresa. Si no, caemos en la de Colalillo, ¿se acuerdan? No. Instrumentalidad de las formas rige por encima del acuse de negligencia. Pero repito, ojo, no es para salir corriendo a activar el medio probatorio. No, no, no. Es, bueno, si por inercia ingresa la información, se permite que se incorpore. Si no te declaran la negligencia y fue, está. Bueno. Tampoco es un escrito demasiado solemne. Yo, a ver si tengo alguna para mostrar. Esperen, Vamos a... Sí, tengo tiempo. Vamos a mostrarlo. Hoy le mostré uno, a ver, el de Chávez Rocha. Ese tiene planteo de negligencia. El de Chávez Rocha tiene algunas particularidades. Ahora no la voy a contar porque estamos grabando. Pueden afectar a la judicatura, pero... no importa. Vamos a ver lo que le quiero mostrar. A ver. A.
Fíjense. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Me había quedado grabado de la clase del titular que hay un artículo del código, no recuerdo, que dice que si no se contesta la vista o traslado, después no se puede apelar la resolución. ¿Puede ser? Exacto, exacto. Y ahí es como que me generé la Y no te pasa regla nada. generalizada de como que siempre te convenía contestar, pero bueno, no Sí, es así. sí, sí, pero si vos tenés una esperanza positiva de que eso prospere. Claro, ya si desde el vamos, Que este no sería el caso. bien. Ven, chicos, fíjense, es un escrito sin demasiada solemnidad, ¿no? Vencido el plazo, no habiendo respuesta. Ah, no, este es el segundo escrito, a ver, esperen. A ver, no sé si es este. Acá está. Atento al vencimiento del plazo probatorio, en consideración, según lo informado por Secretaría, de certificar la prueba, o sea, la primera certificación. La contraparte no libró ninguno de los oficios proveídos. Venimos por la presente a solicitar la declaración de negligencia. De toda la prueba informativa. O sea, no hace falta informe por informe. En un solo escrito está bien. Yo haría uno por medio o uno englobando todos los medios, pero con diferentes capítulos, porque mínimamente vos tenés que explicar qué es lo que pasó, aunque sean 3 renglones, ¿no? Fíjense que yo en 2 renglones, pero se lo explico. La contraparte no libró ninguno de los oficios. Si acá hubiera más medios para voltear, yo haría un segundo capítulo, diría lo que pasó con la pericial, etcétera. O sea, puede ser un solo escrito, pero con cierta prolijidad. O sea, tampoco es un revoleo que uno dice, ah, bueno, la negligencia, dale, a ver. No, no. Aunque sea en un par de renglones hay que explicar. No lo están viendo, o sí, no. No, no sé, no se ve. Che, háblenme, chicos, cuando pasa eso. Ahí está. Eh, Ven esto, en consideración de lo informado por secretaría, o sea, la certificación de la prueba, la contraparte no libró ninguno de los oficios proveídos. Solicitamos declaración de negligencia. Y listo. Mm, De la negligencia, traslado. Vencido el plazo, obviamente no lo contestó. Acá le pedimos que se la declare. Y que resuelve. Ah, me pide firma de parte. Y acá está la interlocutoria, ¿ven? Tiene forma de auténtica interlocutoria. No ha contestado el traslado. Y vistos, considerando, resuelvo. Declarar negligente la parte demandada en la producción de la prueba informativa. Bien. Ahora, cuando todos los medios de prueba tienen un desenlace, fíjense, a ver si tengo la certificación. Mm, Bueno, no la encuentro. Pero la segunda certificación de la prueba ya me habla de que no hay más medios pendientes de producción. Entonces, eso es lo que yo necesito. A ver, acá está. No. Che, tiene tantos pasos procesales que no la veo. Bueno, no importa. En la segunda certificación que nosotros pedimos, la frase que estoy buscando es que el secretario diga no hay más medios pendientes de producción. Esa es la frase que nosotros buscamos. En su informe va a decir que la parte actora tuvo tales medios de prueba, se produjeron a fojas tal, o fueron declarados negligentes a fojas tal, o caducos, o se desistieron. Por la parte demandada va a decir lo mismo. Y la frase final que estoy buscando es no existen medios pendientes de producción. En ese caso, si el juicio es ordinario, está para alegar. Si es sumario, como muy probablemente le va a ocurrir en la mayoría de los casos, la causa está para llamamiento de autos. Entonces, nosotros le pedimos a través de un escrito
que el juez declare la causa conclusa para el dictado de sentencia definitiva y se dicte el llamamiento de autos. Un escrito sencillo, así como se los cuento, 4 renglones. A lo cual, si está todo correcto, el juez lo va a proveer. O sea, va a dictar una sentencia que se llama llamamiento de autos, va a decir que de acuerdo con lo peticionado y el informe del actuario, la causa queda conclusa y dicta el llamamiento de autos para sentencia definitiva. Algunas aclaraciones. Yo sé que este vocabulario suena como medio raro, ¿no? Porque uno dice causa conclusa, da como a entender que el juicio terminó. Bueno, no. En el vocabulario procesal, decir que la causa está conclusa quiere decir que terminó el procedimiento probatorio. Eso quiere decir. O sea, en toda esta jerga procesal, decir que concluye la causa es decir que terminó el procedimiento probatorio. Y llamamiento de autos quiere decir que la causa está para pasar a resolver la sentencia definitiva. Algunos autores explican el fundamento histórico de esta frase, y es que a veces, esto creo que lo explica Alsina, que es que a veces la causa tramitaba en sede notarial, me estoy refiriendo al derecho procesal criollo, ¿no? Previo a toda, no solamente a esta reforma procesal, que era del 67, sino la anterior. En el derecho nacional ya hace mucho tiempo que no existen causas que tramiten en sede extrajudicial. Se dan ejemplo del derecho español, hay sucesiones que tramitan en sede notarial. Entonces, literalmente había un llamamiento de autos, porque el expediente había que traerlo para que el juez pueda resolver. Hasta hace poco tiempo esta frase podría llegar a tener algún tipo de aplicación en la justicia federal. No sé si ustedes conocen un juzgado federal, pero son órganos judiciales colosales. Tienen tantas materias que están divididos en secretarías. Y por ejemplo, acá en La Plata hay juzgados que tienen todo un piso para las secretarías. Creo que el 2 tiene como 4 pisos y cada piso es una secretaría. Entonces, literalmente el expediente podía llegar a estar bastante lejos del juez. Con lo cual, literalmente había que hacer un llamamiento de autos, ¿no? Había un señor que lo ponía dentro de una carretilla y lo trasladaba a unos cuantos metros hasta la oficina del juez. Y si las secretarías estaban en un edificio diferente, lo mismo, ¿no? O sea, con más razón. Hoy, como el expediente es electrónico, es una manera de decir, lo que se hace es un giro electrónico, ¿no? Desde la mesa de entradas hacia la plataforma de gestión de causas del juez. Bueno, el llamamiento de autos, ustedes ya lo han visto en la teoría. Yo de eso no me voy a volver a explayar. Me refiero a lo que significa, ¿no? La preclusión de, o sea, el llamamiento de autos firme implica el saneamiento de todo vicio y la preclusión de absolutamente todo. Se lo deja consentir, chicas, 5 días. 5 días. O sea, el llamamiento de autos se dicta, el juez ordena que las actuaciones pasen para resolver, y no obstante, eso queda en letra 5 días, para consentir. Eso es porque si hay algún error, capaz que el secretario se equivocó, quedaba algún medio pendiente, o hay algún vicio que haya que sanear, o al revés, articular alguna nulidad. Bueno, hay 5 días para plantearlo. Si nadie plantea nada, la firmeza del llamamiento de autos implica el saneamiento de absolutamente cualquier vicio. Ustedes saben, ya a esta altura lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Todas las nulidades son relativas. O sea que hasta el vicio de la voluntad más aberrante puede quedar saneado por la preclusión. Entonces va a implicar el saneamiento de todo y la imposibilidad de presentar más nada. Pasa para resolver y lo único que se podría traer al despacho del juez es un acuerdo, que si bien no está contemplado en el código, el juez se va a poner contento. Pero después no se puede hacer más nada. Consideraciones prácticas. El expediente queda en letra 5 días y no pasa automáticamente a resolver. Yo les sugeriría que por escrito pidan que pase a despacho para resolver la sentencia definitiva. La única consideración de tipo práctica. Después, a partir de ahí, solo queda esperar el dictado de la sentencia definitiva. Obviamente, el momento en que queda firme es también el comienzo del plazo
que tiene el juez para resolver. Y como les decía, en el medio ya no se puede hacer más nada. Podría llegar a haber alguna medida para mejor proveer, si es que el juez tuviera algún tipo de duda, o hubiera alguna oscuridad en los dictámenes, o no quedó clara alguna declaración de algún testigo. Lo más loco que podría llegar a pasar es algún tipo de reconocimiento judicial. Y más que eso no. Algún autor trae como ejemplo que se podrían llegar a resolver medidas cautelares, lo cual puede ser, nunca lo vi, no, nunca he visto. No tengo duda de que se podría, pero no, les digo la verdad, nunca vi una medida cautelar, primero en un juicio de conocimiento, y mucho menos en este tramo de la litis. Bien, preguntas, consultas. Bueno, chicos, una vez que está finalizado el plazo para resolver, obviamente el juez o jueza dicta sentencia definitiva de primera instancia. ¿Qué pasa si llegara a tardar más? Eso es algo, no sé si habitual, pero les puede llegar a ocurrir. Yo les sugeriría esperar un poco, o sea, no tirarse de cabeza a plantear un pronto despacho, ni mucho menos algún escrito dirigido a la Cámara como denegación de justicia, no, no. Ahí hay que tomarse un tecito, un poquito de paciencia, esperar. Eh, Se puede ir a preguntar al juzgado, a ver cómo viene. Pero la verdad, chicos, que muchas veces tarda mucho más de los plazos que contempla el código. Ahí lo que les sugeriría es un poquito de paciencia. Si están muy ansiosos, pueden ir a preguntar. Eh, ya después, si el plazo está muy vencido, uno podría ciertamente pedir un pronto despacho. Y ya después, si los pronto despachos son varios e igual no sale, podrían llegar a pensar en algún tipo de queja por denegación de justicia. Pero es una cosa muy extrema, ¿eh? Imagínense que eso para un juzgado es una bomba atómica, porque la Cámara está llamando para ver qué pasó, si hace lugar al planteo de queja por denegación de justicia, eso es un escándalo, o sea, alguien va a tener algún tipo de sanción, o sea que es una medida muy extrema, piénsenselo bien. Eh, Nada, se lo dejo planteado. Una vez que está la sentencia definitiva, vamos a mostrar acá una que perdimos. Esta fue, en su momento fue gracioso, o sea, no fue gracioso, sobre todo para mí, pero los alumnos se rieron mucho, porque fue el día que perdí un juicio en vivo. Estábamos mirando el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas y tenía la cédula de sentencia definitiva. La abrí y lo perdimos. Es este, esperen que se lo comparto. Sí, se cagaban de risa de ver que se estaba cagando Sarita. Pero bueno, fíjense. Esta es la sentencia definitiva de primera instancia. Tiene la estructura que ustedes ya saben, ¿no? La descripción de los antecedentes en los resultandos. Los considerando con la justificación, los fundamentos del fallo. Y obviamente la parte dispositiva o fallo propiamente dicho, que es este que está acá. Ahora, ¿qué es lo que tienen que mirar acá? Obviamente que los abogados nos vamos corriendo al fallo, ¿no? Lo primero que se lee, uno hace así, mira, rack, y te vas directo acá. Y bueno, esto obviamente, chicos, si es favorable, inmensa alegría. Y si es rechazo, es como un baldazo de agua fría, ¿no? Yo me acuerdo que ese día lo primero que leí fue esto, en tercer lugar la excepción de falta de legitimación. Ya está, lo perdiste. Mucho más para mirar y para darle vueltas no hay. Entonces, uno lo que hace es empezar a pensar en el recurso. ¿Y eso cómo se hace? Una vez que se te pasa la bronca, hay que leer. Y hay que tratar de leer bien, porque a veces uno en esa suerte de euforia, de negatividad, empieza a tener como sentimientos negativos, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es respirar bien, imprimir. A mí me da mucho resultado, o por lo menos me resulta positivo cuando hay una sentencia adversa, imprimirla, empezar a leer, ir marcando con lápiz las ideas que van surgiendo, así como los sentimientos negativos
no son demasiado productivos, es cierto que la indignación suele ser un motor de creatividad. Entonces hay que tratar de convertir todo lo malo en algo más o menos bueno. Entonces uno, lápiz en mano, empieza a marcar las primeras ideas que a uno le surgen de la lectura. Hay que leer bien, hay que hacerlo varias veces. Y ya en una lectura un poco más fina, uno qué es lo que trata de buscar, porque pensando en el recurso, ¿no? Obviamente. Ustedes ya saben, según lo vimos con Rafael y lo vimos ya hace varias clases cuando hablamos de recursos, preparándonos para ese parcial, el antecedente del agravio es el error, chicos. Entonces lo que ustedes tienen que tratar de buscar es siempre un tipo de error que a mí me permita hacer pie en lo que después va a ser la crítica razonada y concreta y en la exposición de mis agravios. Hasta acá lo que es más o menos obvio, ¿no? Y está en todos los libros de texto. Pero concretamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Obviamente que si hay errores, como le llaman, injudicando, o sea, defecto de juzgamiento, esos son por ahí los que más fácil se pueden llegar a ver, ¿no? Ese es el error típico donde me debió aplicar un artículo y me aplicó otro. O si a mí me tocaba la ley de defensa del consumidor y me aplicó el Código Civil, bueno, esos son todos errores de juzgamiento. Esos son los relativamente más fáciles, porque muchas veces surgen casi palmariamente, ¿no? Si yo planteé que mi demanda era de consumo y me aplica la ley de la navegación, está claro que hay un error de juzgamiento. El tema es que la mayoría de las veces no es algo tan fácil, no es tan fácil. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer pie? En lo que no dice. Muchas veces se omiten cuestiones que a nuestro juicio son esenciales. Entonces hay que buscar qué es lo que el juez no dice. Fíjense que después el esfuerzo argumental es cada vez más alto, ¿no? Porque el juez no está obligado a tratar cuestiones que él no considera esenciales. Entonces yo en mi recurso tendría que argumentar que fue un error omitir eso, dando las razones de por qué sí era esencial, intentando convencer a la Cámara. ¿Qué es lo otro que yo debería buscar? Defectos en la argumentación. ¿Se acuerdan que el otro día, cuando hablamos de recursos, yo les comenté el libro de Genaro Carrió, lo interesante que era este libro, que todavía lo tenemos acá, que habla de la arbitrariedad? Este es un gran libro, chicos, más allá de que está pensado para el recurso extraordinario federal. Carrió trata de todos los vicios que puede llegar a tener una sentencia en términos argumentales, ¿no? Y tiene un montón de, o sea, va desde los más graves, que son los menos vistos, hasta los más velados, digamos, y que en general son los que más se ven. Como por ejemplo la sentencia aparentemente fundada. Muchas veces la sentencia parece que está fundada, porque nos cita doctrina, número de artículo, jurisprudencia, pero es un fundamento aparente. ¿Por qué? Porque no traza un puente entre ese cliché y mi caso particular. En la sentencia de primera instancia ese es un vicio bastante común, porque los juzgados suelen trabajar con formatos estandarizados de sentencia, entonces es súper común. Además, vamos a analizar acá el de Donadío. Fíjense, chicos, que la sentencia está llena de clichés. Miren esto. Está lleno de clichés. Fíjate, a ver. ¿Ven? Todo esto es cliché. El artículo 1758 indica que el dueño y guardián de la cosa, bla, bla, bla. Que la responsabilidad del daño causado por el riesgo de la cosa. Compagnucci de caso, tomo 1, página 76. Que los tribunales han sostenido que la producción del daño, todo esto es un cliché, ¿eh? Esto está en toda la sentencia de daño, está esto. Esto es un cliché. Ahora, fíjense que en este caso, en este punto, acá me empieza a hablar a mí, me empieza a explicar a mí. Esta sentencia, a mi juicio, está bien construida. Nosotros esto no lo apelamos, lo perdimos y ya está. No había muchos agravios. Yo ya sabía que lo íbamos a perder. Otro día les cuento por qué. Pero ven, esta sentencia sí está bien construida, porque acá me explica, me habla del caso concreto, me habla de Fuerte Barranca, que es la compañía de micros.
Y después me habla del hecho, mi hecho puntual, La única prueba tendiente a acreditar el hecho que se describe es la citada causa penal. O sea, me está explicando concretamente el razonamiento probatorio. Ese es el otro gran defecto que suelen tener las sentencias de primera instancia. No tienen bien desarrollados los argumentos de razonamiento probatorio. Esto tiene que ser explícito en las sentencias. No puede decir frases cliché como de tengo por probado tal hecho por lo que dijo fulanito. No, vos tenés que explicar por qué vas a tener por probado un hecho. Eso amerita un desarrollo. Eso se llama razonamiento probatorio. Obviamente de cada tema que yo fui tocando, chico, de esto y para hacer un curso, de hecho hay posgrado solo de razonamiento probatorio. Uno puede hacer un posgrado entero en razonamiento probatorio. Pero no importa, lo que yo les quiero, o por lo menos quedarnos con esta idea ya sobre el final de la clase, es que hay un montón de lugares para encontrar vicios. Repito, errores de juzgamiento en la aplicación del derecho, defecto de argumentación, me refiero concretamente, ni hablar las afirmaciones dogmáticas, ¿no? Esto es así porque sí. No, afirmaciones dogmáticas, causal de arbitrariedad la más patente. Carencia de fundamentos y los menos evidentes, como la fundamentación aparente. Para esto hay un montón de libros. A mí lo que más me gustan son obviamente el de Carrió, que habla de la arbitrariedad. Después hay otro que es de Stephen Toulmin, un libro bastante conocido, que habla directamente de esto, ¿no? De cómo un argumento tiene que tener un respaldo, o sea, algo que haga de garantía lo que está diciendo. Que eso es lo que le suele faltar a las sentencias aparentemente fundadas. O sea, tienen un razonamiento, dan un motivo, pero le falta el respaldo a esa afirmación. Stephen Toulmin no era abogado, era un epistemólogo, o sea que la tenía atada. Es un libro bastante común, bastante conocido. Creo que lo tenemos en el material, yo ahora no me acuerdo si está cargado o no, ya es muy tarde para verlo. Pero es un libro bastante interesante y muy útil para lo que es la materia recursiva. Entonces, una variante de esto también son los efectos del razonamiento probatorio. Y finalmente, ver lo que el juez no dijo, lo que debió decir y no dijo. Sobre todo la omisión de cuestiones esenciales. ¿Preguntas, consultas? Bueno, vamos a dejar acá. La próxima seguimos, vamos a terminar de cerrar el tema recursos, que si bien lo hemos ido punteando en algunos otros encuentros, también me gustaría darle un cierre. El sábado no hay clases, ¿se acuerdan? Está ahí asueto por el día de la primavera. Y el miércoles que viene está la evaluación del seguimiento de causas. Después por Telegram les vamos a decir a quién le tienen que mandar el Excel, lo vamos a estar tomando Maite y yo, de tal suerte que 4 grupos me van a mandar a mí y otros 4 a Maite. Pero eso va después por Telegram. Así que bueno, chicos, pásenlo lindo, disfruten y nos vemos el miércoles, el día de la evaluación. Vamos a dar turnos también, así no están ahí perdiendo el tiempo. Les mando un abrazo grande. Nos vemos. Chao, nos vemos. Buenas noches, gracias. Adiós. Adiós. ¿Te puedo hacer una, por ahora el momento Sí. de decírtelo? Sí.